Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Teresa Gómez, Investigación y Tribunales en The Objective. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme al programa. Y bueno, también tengo el placer de contar con Jesús de la Cruz, geógrafo e historiador. ¿Qué tal estás, Jesús? Muchas gracias por la invitación y la verdad que estoy ansioso por dar mi opinión en este foro. Bueno, vamos a empezar, vamos a hablar de actualidad política en España. Vamos a hablar sobre un tema de actualidad que es la amnistía. Y creo que antes de profundizar sobre ello, es la primera pregunta, va a empezar por ti, Teresa. Eh, ¿Hay que resolver algún conflicto? ¿Es necesaria la amnistía? Cuéntame un poco cuál es tu punto de vista. A ver, empezamos por que la amnistía es totalmente inconstitucional, es decir, nuestro marco jurídico no recoge que se pueda amnistiar a ningún delincuente y menos en un caso como este. O sea, hasta el momento solamente se ha producido una amnistía en España, ¿no? Que fue cuando se pasó de una dictadura a una democracia y se entendió que en ese momento era imprescindible esa amnistía porque sí que había una necesidad de reconciliación, ¿no? y de dejar atrás lo vivido. En este caso, no hay ningún motivo para... ellos dicen que es por la convivencia, por tal... Es totalmente falso, porque si Sánchez hubiese ganado las elecciones y no hubiese necesitado los votos de los independentistas de Jung, ni de Bildu, ni de ninguna de estas formaciones políticas, hoy no estaríamos hablando de amnistía, porque no se aprobaría, o sea, no estaría dentro del pensamiento de Sánchez. De hecho, él hace un año, antes de las elecciones, entendía que era totalmente inconstitucional esta ley, ¿no? Y ahora decide que no. ¿Por qué? Porque obviamente porque necesita los votos de estas formaciones. Entonces, cuando tú apruebas una ley solamente para beneficiarte tú y no para buscar realmente una reconciliación o la conciliación entre una parte de España y el Estado, cuando lo utilizas solamente para beneficiarte a ti sin ningún fin, pues creo que no, que es totalmente inconstitucional. Eso, por un lado. Luego, por otro, no se puede amnistiar un delito de malversación de fondos públicos. O sea, más allá de el delito de rebelión o el delito de sedición por el que han sido condenados estos líderes políticos en el Tribunal Supremo, más allá de estos delitos, que son delitos muy graves, ¿no? También cometieron un delito de malversación de fondos públicos y Europa no recoge la amnistía para estos delitos, como tampoco así el de terrorismo. ¿Pero qué ha hecho Sánchez? Sánchez, como quiere llegar, lo único que le interesa, le da igual España, le da igual el Estado, le da igual cargarse el Código Penal, pues por eso ha eliminado del Código Penal el delito de sedición y todo esto le da igual, su único interés es personal y es continuar en la Moncloa. Por este motivo ha decidido tramitar esta ley y como el último órgano que aquí en España lo tiene que avalar es el Tribunal Constitucional. Por eso hace un año, en enero, tuvo tanto interés en asaltar el Tribunal Constitucional, en nombrar a Cándido Conde Pumpido como presidente del Tribunal Constitucional y que hubiese una mayoría de izquierda, para que cuando esta ley vaya al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional diga que es legal, a pesar de que no lo es. Aunque, bueno, creo que al final los tribunales europeos tendrán que decidir y, por supuesto que considero que si ahora mismo no estuviésemos en Europa ya tendríamos una dictadura. Jesús, Pues yo voy a añadir una cosita más, aparte de toda la exposición que ha hecho la compañera Teresa, que es espectacular. También la verdad que desde el punto de vista del soberanista, desde el punto de vista de Puigdemont, como me gusta llamarlo a mí, es un chiste malo que hago siempre, pero bueno, siempre es bueno hacer un poco de humor en estos momentos tensos, es algo muy español. Pues estamos viendo básicamente que esa amnistía que se ha concedido, aparte de ser anticonstitucional, inconstitucional y todas estas cositas, también es un aliciente para que el día de mañana estos que han sido amnistiados, y entre ellos nuestro amigo Puigdemont, pasen de ser un cadáver político a convertirse en los próximos ganadores o posibles ganadores de las elecciones catalanas en un bloque soberanista que tenga el objetivo de volver a hacer lo mismo. Porque como ya se lo han perdonado este temita,
Pues le dijimos, pues venga, pues vamos a intentarlo porque no hay consecuencias legales ni malversar dinero público para destinarlo justamente a una ruptura de nuestro país y no solamente a una ruptura de nuestro país, que ya si empezamos a hablar sobre el proyecto que tiene el soberanismo, que es básicamente retraer presupuesto del estado de bienestar para destinarlo a unas estructuras del Estado en muchos aspectos un poquito extrañas, embajadas en el exterior que no tienen ninguna función de esa nación catalana que no existe, cosas así. Y a la vez te cierra un ambulatorio en hospitales de Llobregat, cosas así hace el soberanismo. Pero estamos viendo que la amnistía no es necesaria para cerrar conflictos. Lo que es necesario para cerrar conflictos es aplicar la ley con todas las consecuencias penales a todo el que ha robado dinero público para destinarlo a estos temas. Pero vamos, de todas maneras, las amnistías, desgraciadamente, también tenemos la amnistía fiscal, que es otra de las cosas que yo siempre critiqué en su momento y considero que fue un error. No se puede estar dando precedentes de perdonar los delitos a cambio de meter dinero en la hacienda o, por ejemplo, vamos a intentar volverlo a integrar en el mundo político. No, no, si es que no funciona. Y gracias a esta amnistía estamos viendo justamente que Puigdemont ha pasado de ser un cadáver político, como era, a ser un posible nuevo presidente de la Generalitat con el objetivo de liar la parda otra vez, porque el objetivo de nuestro amigo es básicamente intentar conseguir la ruptura de España con todas sus consecuencias legales y demás. Y ya veremos si detrás del soberanismo catalán también hay interferencias extranjeras de otras potencias, que también lo estamos viendo, que hay varios informes del Parlamento Europeo que hablan de que Rusia, por ejemplo, posiblemente sea uno de los grandes financiadores del soberanismo catalán. Y eso también puede ser bastante curioso. Pero bueno, en fin, para resumir, no es necesario esta amnistía, lo que es necesario es hacer cumplir la ley con todas las consecuencias penales, con toda la dureza de la ley. La ley es dura, pero es la ley. Lo diría en latín, pero no, no me acuerdo ahora bien. También Puigdemont ha dicho que si no gana las elecciones, que no seguirá, no sé si os lo creéis, y también se ha conocido hoy que los de Tsunami Democratic han huido a Suiza. Yo además quería añadir con respecto también con la amnistía que también es cargarse la separación de poderes y por supuesto la democracia, porque lo que le está diciendo el Poder Ejecutivo al Poder Judicial es, oye, que tú puedes hacer cumplir la ley, pero que yo estoy aquí para que si a mí se me antoja, pues que esas sentencias no tengan ninguna validez. Así es como se empieza a caminar de una democracia a una dictadura de la que cada vez, lamentablemente, de verdad estamos más cerca, porque ya no hay separación de poderes o al menos uno de los poderes ha absorbido al otro. Con respecto a lo de Tsunami Democratic, es que hemos dejado que huyan, no tienen ya ninguna, o sea, efectivamente, hoy se ha confirmado que 6 de todos los investigados ahora mismo ya no están en España, que incluso esto fueron unas diligencias que le encargó el juez Manuel García Castellón a la Guardia Civil, ¿no? Y hemos dejado que huyan porque les hemos hecho saber que no pasa nada si huyen, que si huyen y no están en España, luego pueden volver y no van a cumplir ninguna de las penas por las que se le persiguen. Y se le persiguen, ojo, por delitos muy graves, que son el delito de terrorismo, que dudo mucho que en Europa esto se vaya a avalar. Y es que además Jesús Pérez Aragonés está diciendo todo el rato lo mismo, o sea, no cambia de opinión, o sea, que es que está diciendo que va a volver otra vez a hacer lo mismo, ¿no, Jesús? Correcto. Es llamativo. En el caso de Puigdemont, por ejemplo, le dice eso de que esta es la última vez que me presento votando. Básicamente está poniendo una tesitura al mundo soberanista como diciendo, oye, que yo voy a intentarlo con todas las consecuencias legales por una última vez. Así que yo soy el líder del nacionalismo, yo soy el líder del separatismo, no el actual presidente de la Generalitat que ha pactado con el enemigo de nuestra nación, etcétera, que es el gobierno de España. Entonces, está jugando a eso, a ponerse como el hombre que es capaz de sacrificarse y tiene un objetivo claro y si no consigue el objetivo se retira ya por fin. Y el objetivo básicamente es la independencia de Cataluña. En este caso, por ejemplo, también es ganar las elecciones, pero es el primer paso, ganar las elecciones para intentar tener un poder potente y conseguir esa independencia. En cualquier caso, volvemos a lo mismo de siempre, que aunque gane las elecciones, yo siempre lo he dicho, es inviable que una independencia de Cataluña. Y aunque lo consiguieran,
al cabo de los 2 años, 3 años estarían volviendo a pedir a integración. ¿Por qué? Porque estarían fuera de la Unión Europea, del mercado común europeo, estarían totalmente aislados. No tendrían capacidad, tendrían que, si quisieran bajar a la playa, a las playas de Cádiz, tendrían que pasar un pasaporte y peajes. En fin, estaríamos, es toda una locura lo que es el nacionalismo y sobre todo en la actualidad, que vivimos en un mundo cada vez más globalizado, en una aldea global donde las fronteras poquito a poco se están difuminando. Y sinceramente, cuando yo viajo por Europa y puedo ir a París sin pasar un control de aduana, sin pasar y sentirme ciudadano europeo, no entiendo cómo una parte de España, porque al fin y al cabo son españoles también, quieren separarse y tener que tienen que ir, pues si quieren bajar a Castellón, tienen que pasar un control de frontera, un peaje, en fin, tienen que pasar 30.000 cosas. No entiendo esa manía de ponerle piedras al camino de esta construcción europea, porque al fin y al cabo una Cataluña independiente sería también un aliciente justamente para que otros soberanismos en Europa se reactivaran. Podríamos hablar de Baviera, del Bretón en Francia, de Córcega, y entonces y Europa tendría un gigantesco problema. Por lo tanto, esto también explicaría ciertas influencias rusas en el proceso soberanista. Pero bueno, en cualquier caso, esperamos y aparte de todo, lo del tsunami democrático, como bien ha dicho Teresa, es que lo hemos dejado escapar, pero no olvidemos que Puigdemont también lo dejamos escapar, desgraciadamente. Se fue en el maletero de un coche con todo el servicio de inteligencia buscándolo. No tiene ni medio sentido que permitamos justamente de que estas personas que cometen delitos, en este caso delitos de terrorismo, tengan la capacidad de huir a Suiza, pero no tiene ni medio sentido. Después, lógicamente, estarán allí tonteando y se mostrarán como presos políticos, bueno, como exiliados políticos. Entonces, no tiene ni medio sentido, en fin. Yo quiero decir que además, bueno, por un lado, que sí es verdad que Puigdemont cumple con su promesa y si no gana las elecciones no se presenta, pues entonces yo la apoyo, apoyo esa propuesta porque obviamente quien va a ganar las elecciones va a ser ella o al menos eso es lo que dicen todos los pronósticos, ¿no? Entonces sí, de esa manera ya dejan de ser tan pesados y se retira, como se han retirado otros políticos, casi que se lo agradezco y que vuelva a España para, por supuesto, pasar por la prisión. No, eso por un lado. Luego, por otro, yo creo que el hecho de haber estado procesado en determinadas causas, incluso yo llego a recordar como el juez Llarena tuvo que irse de Cataluña, tanto él como su familia, porque estuvieron perseguidos, como recibieron amenazas los jueces que lo único que hacían era hacer cumplir la ley. Perseguir a los delincuentes y que ahora venga un gobierno de turno que se crea un dictador y diga, pues mira, todos esos procedimientos que se abrieron los voy a amnistiar porque sí, porque es lo que le ha pedido Puigdemont, no le vale con un indulto, que además sería un indulto que otra vez se concedería en contra de la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque no están ni mucho menos arrepentidos, como bien acaba de decir Jesús, ¿no? No están arrepentidos, es más, ellos continúan diciendo que lo volverán a hacer, entonces no tiene ningún sentido ni perdonarles, ni mucho menos amnistiarles como si no hubiesen cometido ningún delito, que es en lo que consiste la amnistía, en el olvido del delito cometido, cuando mañana, en cuanto puedan, van a volver a cometer ese delito. Ya lo decía Alfonso Guerra, que básicamente esto de la amnistía era eliminar un delito que habían cometido y lo eliminamos, lo olvidamos y no ha pasado nada, ¿eh? Pero va a volver a pasar. Eso dice Alfonso Guerra, que yo creo que no es un hombre, un hombre de derecha ni de extrema derecha, ¿eh? Es un referente del Partido Socialista. Defenestrado, pero referente. Y además Oriol Junqueras en muchas declaraciones también ha dicho que lo volvería a hacer. Y además a mí me llama la atención, por ejemplo, que se centre mucho ahí en otros temas importantísimos como tienen con la crisis del agua y alguna parte de la población están preocupados por ello, pero no sé, siempre estar en la misma política con lo mismo, con el referéndum, referéndum, referéndum. No sé, también les tenía que hacer a algunas personas ese cambio de chip en la cabeza. Hay que hacer... Mm, Y sobre todo porque si se convoca un referéndum, mm, se tendría que convocar, y yo insisto, en toda España, porque
toda España ha contribuido, ¿no?, al avance y a la evolución de Cataluña. Entonces, deberían pedirnos permiso a todos. O sea, ¿estás dispuesta o quieres que tus impuestos, que hasta el momento han ido a pagar a todas las comunidades autónomas y a Cataluña, esta parte de tus impuestos ha ido a Cataluña para que esa comunidad autónoma pueda evolucionar y pueda tal? ¿Estás dispuesto a que se separe y ya a partir de ahora? Bueno, pues me tendrán que preguntar. Yo creo que tengo algo que decir, ¿no? Y que todos los españoles tenemos algo que decir, porque Cataluña, a día de hoy, igual que todas las comunidades autónomas de España, a día de hoy son lo que son gracias al resto de todos los españoles, porque un español que viva en Extremadura, sus impuestos también van para Cataluña, por lo tanto, él entiendo que también tendrá derecho a decidir. Y es más, por ejemplo, hay precedentes de cuando se disolvió la República Checoslovaca, que era la República Federativa Checoslovaca, se preguntó a ambas partes. Es decir, el divorcio fue de mutuo acuerdo, no en ningún momento me voy y el resto que os den. Eso sí, no voy a pagar el dinero que os debo, porque os debo mucho dinero en infraestructura, muchísimo dinero. Yo me voy y os dejo las deudas, que es lo que me interesa a mí. Eso sí, yo controlo la justicia de esa nación catalana para, para evitar justamente que los Puyol y la familia sean condenados y demás por robar. Que básicamente es todo esto, todo el tema del soberanismo es básicamente la protección de los Jersey catalanes, básicamente, porque ese es el tema en cuestión. Se está protegiendo al pollo y a la familia porque robaron los más grandes. Y todo el tema, y si tienen un Estado, tienen la capacidad de hacer leyes, de indultar, de hacer justicia. Vamos a disculparte, sería una república bananera en favor de la familia. En fin, es muy Y, triste todo. Jesús, mencionaste a Alfonso Guerra, pero es que Felipe González también ha sido muy claro con ello, o sea, y tampoco tiene pinta de ser de derechas o de extrema derecha, o sea, que es que, o sea, yo creo que gente también dentro de su partido también ha sido crítico en esa Sí, parte. y es muy triste que en vez de hacer caso a Alfonso Guerra y a Felipe González, le hagan caso al señor Zapatero, al señor de las minas de oro de Venezuela. No lo entiendo porque es más, pues sí, no entiendo a Pedro Sánchez en ese sentido. Siga un presidente que nos llevó a una crisis en 2008 y nos metió en el agujero, que un poquito más nos interviene Europa negando una crisis y mintiendo al pueblo español. Que me hace mucha... Siempre diré que Zapatero llegó al poder en base a una mentira de Aznar, pero abandona el poder mintiendo y demás. Entonces, al final el monstruo Zapatero se convirtió en la cosa similar contra lo que luchaba. Y es la demostración clara de cómo el Partido Socialista en este sentido ha degenerado y han acabado cogiendo de referente, ¿no?, a los grandes, Alfonso Guerra, Felipe González. No, han cogido a personajes, señor Sonrisas. En fin, no, es bastante triste. Yo iba a decir que en mi periódico, en Digestive, Mm. Cebrián entrevistó a Felipe González y que además recomiendo la entrevista porque es bastante, bastante buena. Y ellos, estos son los que se muestran más críticos precisamente con Sánchez. Obviamente ven que a Sánchez, que Sánchez está totalmente ido, ¿no? Y que solamente mira por él y para él, y punto. Y le da igual España, le da igual romper la democracia, le da igual cargarse el Estado, le da absolutamente igual todo. Y luego en España tenemos un gran problema, ¿no?, que es que la mayor parte de los medios de comunicación manipulan el mensaje y la mayor parte, el 95%, son medios de izquierda y estos medios no denuncian la corrupción con la misma dureza, ¿no? Es decir, yo creo que todo periodista debería denunciar tanto la corrupción de un lado como la corrupción de otro, pero sobre todo auditar el poder, auditar al gobierno, porque el gobierno es el que tiene los Mm. fondos públicos del dinero de todos los españoles. Entonces, independientemente de que quien gobierne sea PP, sea PSOE, sea en este caso nunca han tenido opciones Vox y otras formaciones políticas, ¿no? Pero independientemente del partido político que gobierne, los periodistas lo que tienen que hacer es auditar el poder y auditar las cuentas y ver dónde destinan nuestro dinero y ver si nos están robando y denunciar siempre al gobierno de turno independientemente de la ideología que éste tenga. Y actualmente estamos ante el mayor escándalo de corrupción después de los ERE de Andalucía que ha habido en la historia de la democracia, que es el caso Coldo, donde hay ministros implicados, donde la trama, y a mí me consta y lo sé porque la estoy siguiendo,
ahora mismo estamos solamente en la punta del iceberg, pero es una de las mayores tramas de corrupción y cada vez que vamos investigando se incorporan nuevas personas y cada vez hay más chanchullo y cada vez hay más dinero robado. O sea, a diferencia de otras tramas en las que cuando hemos ido investigando hemos dicho, oh, pues hemos empezado aquí, o sea, hemos empezado arriba y conforme hemos ido investigando nos damos cuenta que incluso lo de arriba no tenemos la prueba suficiente para sustentarlo. Esto es todo lo contrario, cada vez que tiras de un hilo vas viendo que cada vez hay más y que cada vez se roba más dinero y más implicados, desde Begoña hasta Globalia, hasta Coldo, y de Coldo a Ábalos, y de Ábalos a Illa, y de Illa a Armengol, que es la presidenta del tribunal, del Congreso, y de ahí al ministro, al ministro de el Canario, o sea, a Torres, Ángel Víctor Torres, perdona, y cada vez hay más y llegará un momento en el que esto apuntará al gobierno. Entonces yo no entiendo por qué la mayor parte de los medios de comunicación no están abriendo todos los días con esta trama de corrupción, que al final es el dinero de todos. Sí, al final es una trama grandísima y cada vez se van conociendo muchísimos datos. Yo aquí sí, por ejemplo, yo siempre he dicho, que lo llevo diciendo desde que empezaron los contratos de emergencia en 2020, que los contratos de emergencia iban a ser un gigantesco coladero tanto para el Partido Popular, para el Partido Socialista, porque no hay fiscalización, no hay control, todo es verbal. Y por lo tanto, es muy fácil sustraer un tanto por ciento para meter el hocico y enriquecerse, que es lo que básicamente lo que ha estado pasando. Ha habido contratos de emergencia, problemas, casos de corrupción de contratos de emergencia, por ejemplo, en Almería, que tuvo que dimitir el vicepresidente de la Diputación de Almería, que era del Partido Popular, por un contrato de emergencia de mascarilla por 1 millón de euros y demás. Y por cierto, está judicializado, lleva judicializado un tiempo. El problema es que el caso del Partido Socialista, en este caso, en el caso Cordo, estamos viendo que ya son unos niveles incluso bestias, porque estamos viendo de que estaba involucrada no el vicepresidente de la Diputación, no el vicepresidente, no un cargo mayor o menor, sino la mujer del presidente del gobierno español. Presuntamente está involucrada. ¿Y qué quiero decir con esto? No hay precedente en la historia de España, posiblemente de la historia de Europa y de los Estados Unidos, donde la primera dama se haya convertido en un gigantesco problema para su compañero de vida, para el presidente, y haya pasado de ser un activo político a algo que genera justamente una problemática gigantesca. Y tampoco se ha visto la historia de España, de Europa y de los Estados Unidos, de que la primera dama se haya convertido en una lobista para sustraer dinero público, presuntamente, todo esto presuntamente, y enriquecerse. Eso nunca se ha visto en la historia. Se ha visto siempre a veces que una primera dama puede tener intereses políticos, quiere aspirar a un cargo político, Ana Botella, Michelle Obama, porque tienen su propia resonancia política. Pero que se haya, nunca, yo creo que no hay precedente en la historia de España y la historia del mundo occidental de que una primera dama esté metida en un caso, esté metida presuntamente en un caso de corrupción de esta escala. Eso es lo que a mí me llama la atención y demás. Pero, Y pero, eso debería sí. significar simplemente la sospecha, la dimisión del presidente de gobierno, porque al fin y al cabo tu mujer es un activo político y demás. Ella inaugura hoteles, y bueno, inaugura plazas, inaugura, como siempre ha tenido resonancia políticamente la primera dama, pero se ha convertido en un gigantesco problema para Sánchez y tendría que significar la dimisión de Sánchez porque no sabemos hasta qué punto esa trama de corrupción ha llegado hasta la misma presidencia de gobierno y presuntamente todos los indicativos están mostrando que esta situación puede pasar. En fin. Pero ella sí que hay que reconocer que todavía no hay ninguna causa abierta hacia ella. Otra cosa es el comportamiento ético, que ahí podemos debatir, ahí hay mucho que hablar. Pero de momento ella no está, no hay ninguna causa abierta hacia ella. Aunque Bueno, el caso. no la hay por el momento, pero Mm, yo creo que el hecho, ¿no? De, por ejemplo, pongo un ejemplo, de presentarse ante la sede de la OMT del turismo aquí en Madrid como primera dama, como mujer del presidente, mm. para promocionar el Africa Center a través de la OMT, el hecho de tener reuniones con el presidente de Globalia, con Javier Hidalgo, y pedirle a Javier Hidalgo que
patrocine sus eventos en el África Central, de que ella, ¿no? Que ella representaba y que conseguía ese tipo de contratos y que lo hiciera a través de Wakalua, que es una de las empresas de Globalia, y a cambio el consejero delegado de Globalia, en este caso, que Javier Hidalgo, y dicho antes presidente, perdona, pues recibiese una ayuda millonaria por parte del gobierno en plena pandemia, pues, y que su marido, ¿no? El marido de Begoña, Pedro Sánchez, no se abstuviera a la hora de poder conceder o no esa ayuda, cuando conocía que su mujer estaba recibiendo ayuda de las empresas de Globalia, pues a mí eso o sea, por supuesto hay que indagar todavía mucho más y que hay que conocer muchísimo más, pero sí que me parece curioso, ¿no? Sí, éticamente no está bien y luego vamos a ver en qué queda la cosa, eso sí. Aparte que hay una cosa que ha dicho Teresa que lleva razón. Es bastante triste que no hablo de los periodistas de Objectics y de, por ejemplo, Estado de Alarma y de otros medios más o menos alternativos y pequeños, sino los grandes medios no están investigando un caso tan fuerte como este, simplemente están callando. ¿Y por qué será? Porque se reparte, desgraciadamente en este país tenemos una cosa que se llama publicidad institucional. Aquí me voy a poner en modo libertario totalmente, que amordaza el poder, al cuarto poder, porque al fin y al cabo hay una crisis de subsistencia en los grandes medios, porque la gente ya le gusta informarse por Twitter, le gusta informarse por los medios digitales pequeños y no van a los grandes medios. Entonces esto hace que tenga un problema económico curioso que lo suplen con la publicidad institucional. Y esta publicidad institucional evita justamente de que los grandes medios, que al fin y al cabo son los que tienen grandes cuotas de pantalla o grandes cuotas de mercado, puedan investigar libremente, como haría el cuarto poder, al gobierno de turno, sea cual sea. En España yo creo que sería imposible que hubiera un escándalo Watergate, porque con la publicidad institucional y con el amordazamiento de los grandes medios de comunicación, nadie investigaría al presidente si hicieran una cosa como pasó en el Watergate. Pues imaginaros, ahora que estamos viendo que la mujer del presidente presuntamente está metida en este tema, un gran medio lo investiga. Solamente lo investigan medios digitales y demás, que tienen resonancia, pero al fin y al cabo no llegan a todo el mundo. En fin, Mm. ojalá que el cuarto poder se empiece a comportar como el cuarto poder, los grandes medios se empiezan a comportar como el cuarto poder y fiscaliza el Pero poder yo creo que al político. final lo que pasará es que en los medios como The Objective vamos a seguir haciendo las investigaciones y al final el resto de medios se tendrá que hacer eco de nuestras investigaciones porque no tendrán, o sea, no tendrán otra opción como ha pasado hasta el momento con el caso Coldo, donde se inició en The Objective toda la investigación y al final pues el resto de medios, de los grandes medios, se ha tenido que hacer eco de manera obligatoria porque no pueden ocultarlo. Ahora si queréis vamos a pasar a hablar de Ayuso. Que ahí sí quería decir que mi opinión un poco es que si fuera la pareja de otro partido, lo mismo, si hubiera sido al revés lo que se le está diciendo, yo creo que hubiéramos tenido otra respuesta totalmente diferente. Ahora hay que ver, también hay que hablar de la pareja, ¿qué opinas también de lo que está saliendo a prensa, las noticias que se van dando? Teresa, ¿qué opinas? Pues mira, yo creo que, que sí, obviamente que si él tiene que arreglar su cuenta con la justicia, la arregle, por supuesto, ¿no? Pero también considero que si Hacienda quiere perseguir o pretende perseguir a cualquier empresario, estoy convencida que sancionaría a todos los empresarios de este país. Pero no porque los empresarios cometan errores, sino porque si Hacienda quiere hacerlo, y lo hemos visto, por ejemplo, con jugadores como Xavi Alonso, luego se supo que no había cometido ningún delito y Hacienda le tiene que devolver el dinero que pagó por adelantado, ¿no? Pero si no, llegaron a pedir hasta pena de cárcel para él. Sí. Entonces, yo creo que Hacienda es una institución en la que deberíamos empezar a dejar de tener ese miedo que tenemos casi todos los españoles, que es llega una carta de Hacienda o Hacienda pide algo y parece que es todo indiscutible porque Hacienda lo pide, ¿no? Y si esta persona no ha declarado lo que debía declarar, pues bueno, que regularice su situación y punto. Insisto, si no lo ha hecho, bien puede ser por un error, bien puede ser premeditado.
Bueno, hay miles de razones, ¿no? Y si le han cogido y le han pillado y lo ha hecho de manera premeditada, pues fenomenal, pues que pague su parte de la deuda, pero no podemos comparar que Hacienda te cace en una declaración. No podemos comparar eso y luego cuando dicen, bueno, es que él lo ha reconocido ya, fenomenal. No, no es que lo haya reconocido, es que el 90% de las personas, de los españoles, cuando Hacienda nos pide algo, al final terminamos diciendo, mira, vamos a llegar a un consenso porque yo no me quiero meter en este lío, voy a reconocer y así me rebajan la deuda y de esta manera yo te lo pago y me olvido del procedimiento. Pero no es porque realmente esa persona piense que haya cometido esa infracción o ese presunto delito, sino es más bien porque se quiere terminar ya con ello cuanto antes, ¿no? Eso por un lado. Pero no podemos comparar eso con el haber utilizado fondos públicos, el haber utilizado un estado de emergencia, como era en el caso de la pandemia, y a través de tus amigos haber hecho chanchullo para haberte dado, para que esas personas que estaban en el poder, darle contratos a dedo a esas personas, a esos empresarios amigos, y que a cambio esos empresarios amigos le diesen una comisión a esos empresarios. Eso se llama corrupción. Y esas tramas ya están inventadas desde hace mucho, como fue en la URTE, como fue en Púnica, como fue en el caso de los Jerez de Andalucía fue diferente porque no fue a través de comisiones, sino que directamente se llevaron el dinero de la caja. Pero esas triquiñuelas que suelen llevar a cabo los políticos ya están, o sea, no es que sean los más listos de la clase, porque no han hecho absolutamente nada que sea imposible de perseguir. Entonces, a mí comparar una cosa con la otra me parece tremendo. Y comparar lo que está haciendo Begoña o lo que ha hecho Begoña o cómo se ha presentado Begoña o que Begoña haya utilizado, porque yo no he visto que el novio de Ayuso haya ido a las empresas diciendo, oye, que yo soy el novio de Ayuso y vengo aquí con mi empresa para que me pongáis publicidad y a cambio yo hablo con mi novia y le digo que os adjudiquen algún contrato. Eso no lo ha hecho el novio de Ayuso. Imagínate que hubiese hecho eso. Bueno, estaríamos ahora mismo hablando solamente de eso y no habría ningún otro tema de conversación. Entonces, insisto, si él ha cometido alguna infracción y tiene que regularizar su situación ante Hacienda, fenomenal, pues que pague lo que tenga que pagar, por supuesto. Pero no podemos compararlo con una trama de corrupción, una organización criminal como es el caso Coldo, ni muchísimo menos. Y luego, aparte está el tema de el comportamiento de la Fiscalía en esta causa y, por supuesto, el comportamiento de Hacienda. O sea, habría que perseguir el delito de revelación de secretos por parte de estas instituciones porque ¿por qué se han enterado la opinión pública de estas informaciones ante un ciudadano que es totalmente desconocido? Porque yo al novio de Ayuso, sinceramente, no le conocía. En cambio, a Begoña Gómez sí que la conocía. Y no porque yo haya tenido un interés extremo, sino porque ella ya se ha encargado de que todos los españoles la conozcan. Jesús, y quería decirte hace un dato, Carlo Ancelotti también está teniendo problemas también con eso de Hacienda, o sea que eso Cierto. da para rato. Jesús. Y bueno, es que Ayuso tiene luces y sombras. Bueno, el gobierno del Partido Popular en Madrid tiene luces y sombras, siempre lo ha tenido y no va a eso nunca va a cambiar. Las estructuras de los partidos políticos y del poder político, desgraciadamente, sí, se acaba heredando y demás. Pero en este caso en cuestión y demás, el novio de Ayuso, que por cierto, no me gusta llamar el novio de Ayuso, me parece feo. Y este hombre es una persona con nombre y apellido y demás, y definirlo básicamente como el novio de Ayuso, todo lo que ha conseguido es por ser novio de Ayuso. No, no, este hombre tiene una empresa, habrá metido la pata, no lo sé, pero a mí lo que sí me preocupa básicamente es que desde el poder político haya filtraciones a los medios de comunicación, pero no filtraciones para intentar limpiar las cosas y que mejore las cosas, no, no, sino para vamos a intentar tapar el tema de Begoña con un supuesto posible caso de corrupción, que no es ni siquiera caso de corrupción, sino un tema de Hacienda, de un problema de regularización con el tema de Ayuso y así la intentamos todo fangar y demás. Y yo digo, pues vale, ok, pero ¿por qué se filtra esto? Y por cierto, eso es un delito filtrarlo, así que un presunto delito también. Entonces, estamos viendo que y también filtrar, eso también es un acto de corrupción, porque estás básicamente usando información pública, información con una cosa que se llama protección de datos, la ley de protección de datos, que te la estás saltando a la torera justamente por interés político y para intentar generar un relato, para tu propio interés individual, que también, esto también es un acto de corrupción en sí mismo. Entonces,
es bastante curioso en el caso, pero que en el caso de Ayuso se le puede criticar muchas cosas. Por ejemplo, el tema de las residencias de ancianos, que yo siempre diré que es una cosa que el Partido Popular en Comunidad de Madrid no quiere investigar, intenta evitar que se investigue y fue bastante doloroso y la verdad es que tendría que investigarse. Y por cierto, tengo aquí a mi gata Cotufa que también quiere salir en el directo, pero bueno, que es bastante triste que ese intento de desviar la atención con un problema de regularización. Y ojo, que si ha hecho algo y lo ha hecho mal, pague. Si se ha saltado algunos procedimientos y tiene que pagar una multa determinada, que la pague. Porque al fin y al cabo hay que hacer bien las cosas. Pero este hombre, cuando hizo lo que hizo, presuntamente, ni siquiera era la pareja de Ayuso. No tiene ni medio sentido el tema. Pero lo que ha hecho Begoña, presuntamente, era cuando ella era pareja de... Bueno, era pareja, no, a ella se le recibe por ser la primera dama. No se le recibe por ser Begoña. Si fuera Begoña, no, yo creo que nadie la recibía, básicamente. Porque dirá, ¿quién es esta señora para recibir? No, sino por ser la mujer del presidente del gobierno. Es triste, pero así es como han funcionado las cosas. Pero bueno, yo en este caso yo espero que se intente dejar claro por qué se filtran datos personales de una persona, en este caso anónima, que nadie conocía, que no intentó hacerse conocer. Segundo, si esta persona ha metido la pata con el tema de Hacienda, ¿sabe? Y tercero, hay cosas más importantes ahora en la política madrileña que el novio de Ayuso. Hay cosas que, por ejemplo, había que investigar el tema de bueno, decirlo, de las residencias de ancianos, un ejemplo. O la venta de pisos a fondos buitres, por ejemplo, también, de pisos públicos, también sería bastante interesante investigar, porque eso es muy curioso también. En fin, hay tantas cosas que investigar y que el poder político, da igual el partido que sea, lo intenta aportar. Así que yo creo y que los periodistas tenéis la obligación, y yo creo que lo estáis haciendo, sobre todo lo de los medios digitales, lo de los grandes medios, ¿no? Porque están totalmente amordazados por la publicidad institucional, pero es bastante importante. Y después los canales de YouTube y demás que nos dan la oportunidad de debatir y reflexionar sobre el mundo que vivimos. Así que poquito a poco la información se democratiza. Teresa, Ángel, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no, No, dejamos aquí el debate. estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pues chicos, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y ya nos volveremos a ver. Muchas Muchas gracias. gracias.